te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra no está presa, Señor, porque tu palabra, Señor, son como ríos, Padre, de agua viva, Señor, que corren, Señor, que hacen para lo cual, Señor, tú la envías, Señor. Hacen esa voluntad tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú tienes para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a empezar desde el principio. Y dice aquí, uno de los grandes problemas que hemos visto en el cuerpo de Cristo es la falta de oración y de intercesión espiritual. Las reuniones más pequeñas de las iglesias son las de intercesión, cuando las hay. O sea que muchas iglesias no tienen grupo de oración y de intercesión. Bueno, ahorita estamos con lo de la pandemia, ¿verdad? Pero antes de la pandemia, los grupos más pequeñitos en las iglesias es cuando tú citas a orar. Hay congregaciones que son 300 y se reúnen 20 a orar, cuando hay un grupo de oración, por ejemplo. Entonces surge una pregunta: ¿por qué las personas no interceden? Las personas no interceden porque no conocen el propósito de su vida y el propósito de la intercesión. Entonces, cuando nosotros conocemos el propósito de la intercesión, ¿verdad? Entonces ya nuestra perspectiva cambia. ¿Qué es un propósito? Es la intención original por la cual fue creado algo, ¿ok? Cuando no se conoce el propósito de algo, no se usa o se malusa, porque no tiene visión ni dirección para hacerlo correctamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de una alberca? Pues que nademos, que nos pongamos nuestro traje de baño y que nos metamos a nadar todos muy felices. Ese es el propósito de una alberca, por ejemplo, o qué sé yo, tantas cosas. Dice, al conocer el propósito de la intercesión, al no conocer el propósito de la intercesión, la usamos mal o no la usamos, por lo que automáticamente pierde su poder. Por eso oramos y no obtenemos buenos resultados. Pero surgen más preguntas. ¿Por qué debemos interceder si Dios es poderoso y soberano para hacer lo que Él quiera? ¿Cuál es el propósito de la intercesión? ¿Por qué interceder si Dios lo sabe todo? ¿Por qué interceder si Dios lo controla y lo predetermina todo? ¿Por qué interceder si el enemigo ya fue vencido? ¿Por qué interceder por los perdidos si la voluntad de Dios es que todos seamos salvos? Todas estas son preguntas válidas, pero para contestarlas, primero tenemos que entender la verdadera naturaleza de Dios y su propósito para la raza humana. Esto nos va a guiar al verdadero propósito de la intercesión. ¿Ok? Entonces, punto número uno importante, chicas y chicos, Dios creó al hombre con 3 propósitos principales. Estos son, número uno, reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Es el primer punto. Reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué creó Dios a Adán y a Eva y a la raza humana? Bueno, porque Él quería reflejar en nosotros su naturaleza y número 2, tener comunión con nosotros. Dice Génesis 1:26, es la cita, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto significa que fuimos creados para tener su naturaleza y su carácter moral. La única manera de desarrollar la imagen y el carácter de Dios en nuestra vida
es teniendo una comunión íntima con Él. O sea, ¿cómo voy a reflejar al Señor en el cual yo creo en mi vida teniendo una relación íntima con Él? No es suficiente con comprarme mi Biblia en la librería cristiana, con ir a la congregación, si no primero tengo esa relación íntima con Él para entonces reflejar al Señor en mi vida. ¿Ok? Dices, teniendo una comunión íntima con Él. Ningún ser humano puede estar satisfecho si no tiene una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Por eso tantas y tantas religiones y sectas alrededor del mundo, tantas creencias en tanta cosa, porque no hay nada que pueda llenar ese tamaño que hay en nuestro corazón, ese vacío que hay en nuestro corazón. Es del tamaño exacto de Dios, pero no de cualquier Dios, sino del Dios Todopoderoso. ¿Ok? Dice el punto que sigue, llevar a cabo sus planes y sus propósitos en la tierra. ¿Por qué fuimos nosotros creados, hermanos? Para que por medio de nosotros el Señor lleve a cabo sus planes y sus propósitos. ¿Cuál es ese propósito de Dios? Que todos lleguen al conocimiento de Él, que todos sean salvos. Cuando Dios creó al hombre, le dio también un libre albedrío, es decir, le concibió una voluntad con la habilidad de escoger y tomar decisiones. De esta manera, mis hermanos, el ser humano puede elegir si cumple o no la voluntad de Dios en la tierra. El Señor, hermanos, tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un llamado, tiene un propósito, pero depende de mí que yo tengo un libre albedrío si decido seguir a Dios, buscar a Dios, tener una amistad con Dios, ¿verdad? Una comunión con Dios para que esos planes y esos propósitos sean llevados a cabo. Dice aquí, Dios hace su voluntad en la tierra con la cooperación de la voluntad del hombre. Este propósito nunca cambió, ni siquiera cuando el hombre pecó. O sea, aun cuando Adán le falló al Señor y cayó en desobediencia, ni aún así le quitó su libre albedrío. Hemos tenido nosotros pues libre albedrío desde que hay raza humana en la tierra, ¿verdad? Y nosotros decidimos si queremos cooperar con Dios para que los propósitos de Dios se cumplan en la tierra. Dios que creó al hombre con libertad para funcionar en la tierra y le dio derecho legal y autoridad para operar en ella. Esta es una verdad de Génesis 1:26, que el Señor le dio autoridad al hombre para que él gobernase, dice ahí, sobre todo lo demás creado. Eso es lo que dice Génesis 1:26. Bueno, dice aquí, señorear sobre punto que sigue, el Señor nos creó para señorear sobre toda la creación en la tierra. Cuando en Génesis 1:22 Dios dice, y señoree, le está dando la autoridad al hombre para que viva en la tierra y la gobierne. También le está dando el derecho legal para que tome dominio y autoridad sobre toda cosa creada. Ahora, esta autoridad, hermanos, lamentablemente Adán se le entregó a Satanás cuando desobedeció. Pero te tengo grandes noticias. Cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor por medio de Jesucristo, o sea, el puente por el que estamos pasando es la cruz de Cristo y es el Señor Jesucristo, entonces tú vuelves a tener esa autoridad que Adán había perdido. Al ser hijos nacidos de nuevo por medio de creer que Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a morir por nosotros, el Señor te vuelve a dar esa autoridad. Y entonces tú y yo tenemos autoridad, ¿verdad? Para orar,
y para ejecutar lo que Dios quiera que hagamos. O sea, es diferente tu llamado al mío dentro de las cosas de Dios. Por eso es que tenemos que buscar al Señor, tener amistad con el Señor, para que tú sepas cuál es ese llamado que tú tienes de parte de Él y caminar en Él con autoridad. Dice, ¿cómo le dio Dios al hombre la habilidad para señorear? Primeramente, Dios creó al hombre con un espíritu, un alma y un cuerpo físico, manifestado en dos géneros, masculino y femenino. Eso es lo que nosotros conocemos que dice la palabra de Dios, que Dios hizo a la raza humana con sexo femenino y masculino. El hombre salió de la misma esencia de Dios, pues fue hecho a su imagen y semejanza, de manera tal que la raza humana pudiera gobernar en el mundo físico. Si un espíritu no tiene cuerpo y alma, su permanencia y acciones en la tierra son ilegales, como ocurre con los demonios, con los ángeles caídos, ¿verdad? Que ellos están de ilegales aquí en la tierra y que necesitan meterse a un cuerpo, sea de un ser humano, sea de un animal, ¿verdad? Para poder estar aquí en la tierra. Pero tú y yo pertenecemos a la tierra. Como dicen por ahí, somos terrícolas y por lo tanto tenemos autoridad en el Señor. Si un espíritu no tiene alma y cuerpo, su permanencia y acción en la tierra es ilegal. Dios estableció esta ley y Él mismo la respeta. ¿Ok? Entonces, los que estamos aquí en la tierra, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, que somos tú y yo, seamos hombre o mujer, que hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, tenemos esa autoridad aquí en la tierra de poder orar, de poder interceder y que el Señor escuche tus oraciones. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Desde el principio Dios estableció en su palabra que el único que tenía derecho legal para gobernar, señorear y actuar aquí en la tierra era el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero después de la caída de Adán, esa imagen y semejanza solo se desarrollan por medio de la comunión íntima con el Creador. Dios creó al hombre para que llevase a cabo su voluntad en la tierra, pero no de manera obligada. O sea, escucha, acabamos de hablar un poquito atrás que Dios te ha dado un libre albedrío y Dios espera que tú lo busques porque tú quieres buscarlo, porque de corazón tú quieres amarlo a Él, quieres conocerlo a Él, quieres descubrir lo que tú puedes hacer en el nombre de Cristo, ¿verdad? Dice, por esto le dio al hombre una voluntad propia. Hay tres principios que Él estableció desde un comienzo, desde Génesis 1, 26, perdón. Y es número uno, Dios es espíritu, con mayúscula. O sea, Dios es espíritu. Número dos, Dios está limitado por su propia palabra. Es decir, no puede hacer más allá de lo que Él mismo ha dicho y establecido. ¿Ok? Y muchas veces he puesto este ejemplo. A mí, una ocasión el Señor Jesús me platicó, ¿verdad? Que una tía mía que quise mucho cuando ella vivió, no estaba en el cielo, que ella estaba en Sheol o Hades. ¿Por qué? Porque al principio empezó en el cristianismo, pero después hubo problemas en la iglesia donde ella iba, que ya te he platicado. Ella estaba en una silla de ruedas y llegó un hermano con don de sanidad y como no fue sanada, como no se presentó al siguiente domingo caminando, pues los hermanos la vieron mal, le hicieron el feo, no tuviste la fe suficiente el domingo pasado y en fin, hubieron varias cosas ahí y ella del cristianismo se fue a los testigos de Jehová. Y quiero que pongas mucha atención en esto. De ser cristiana, dejó el cristianismo y
se fue a los testigos de Jehová. Y el Señor Jesús me dijo, Ruth, tu tía no está conmigo. Y entonces, en otras ocasiones que él estuvo con nosotros en la iglesia, yo le decía, Señor Jesús, te quiero pedir un gran favor. Por favor, saca a mi tía del Sheol o Hades. Ten piedad de ella. Y el Señor me dijo, Ruth, yo no puedo quebrantar mi palabra. Y esto es lo que te estoy enseñando ahorita. Hay veces que nosotros le pedimos al Señor cosas que son contrario a lo que ha estipulado en su palabra. Él ha dicho en Hebreos que está estipulado para el hombre y la mujer, ¿verdad? Morir una sola vez y después el juicio. Y él ha estipulado en su palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. No importa cuántas misas se paguen, no importa si se llevan de a cuartos con el padrecito de la iglesia, eso no va a cambiar la palabra de Dios. Y pues tristemente tuve que aceptar esto, porque yo le pedí ese favor, Señor, por favor. Me dice, Ruth, si yo saco a tu tía de ahí, tengo que sacar a todo el mundo, porque yo no puedo hacer acepción de personas, que también eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos las cosas de Dios. Tus familiares, la gente que tú amas, tiene la oportunidad de ser salvo, de irse con Dios mientras esté vivo, mientras esté en esta tierra. No importa que esté en esa cama del hospital ya muriéndose, si en ese momento recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se va con el Señor. Pero si la persona se va y no tuvo ese encuentro personal con Cristo, no importa que nos paremos de cabeza, no vamos a poder lograr que esa persona se vaya a donde se tiene que ir, y véanme la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvo ese encuentro personal con el único que es el camino, la verdad y la vida. Y el dejar a Cristo, yo voy a decir esto, el dejar a Cristo por problemas en tu congregación, pues entonces vete a otra congregación. Así te lo digo. Y no estoy hablando con los hermanos de mi congregación, sino por si alguien escucha este video, ¿verdad? O sea, no debemos dejar a Cristo porque te han pasado cosas en la iglesia, porque todos somos carne y hueso y cometemos fallas, cometemos errores, nos lastimamos a veces sin quererlo, sin haberlo planeado, pero somos humanos. Entonces no dejes a Cristo. O sea, busca otra solución, buscar otra congre o hablar con tu pastor o con los líderes o lo que sea, pero no dejar al Señor. Porque pues tenemos este caso de mi tía. Pero lo que te quiero platicar es que Dios respeta su palabra. Él, lo que ha escrito en su palabra, Él mismo lo respeta. Y Él no se va a brincar su misma palabra, aunque nos quiera mucho, aunque no va a pasar eso. Vamos a continuar, ¿ok? Desde el principio Dios estableció en su palabra que el único que tenía derecho legal para gobernar, señorear y actuar aquí en la tierra era el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero después de la caída de Adán, esa imagen y semejanza